Buenas noches. Como ya lo pudieron evidenciar, el tema a exponer es el principio del juez natural. A lo largo del video, mis compañeros y yo iremos compartiendo conceptos y demás solicitudes hechas por el docente, como lo son el objetivo general, objetivos específicos, conclusiones y además un glosario. Lo más importante de este trabajo es lograr que ustedes perciban qué es el juez natural, su papel, importancia y el alcance que esta figura juega en el derecho procesal. En la siguiente diapositiva daremos una breve introducción al tema. Con el pasar del tiempo, la necesidad de justicia ha ido implementando diferentes herramientas que han ayudado a esta ardua labor. Ubiquémonos hacia la Edad Media, para ser más exactos en el feudalismo. A partir de esta época podemos evidenciar la gran necesidad de la existencia de la idea del juez natural, ya que eran obvios los abusos cometidos por las intervenciones de los monarcas en asuntos judiciales, principalmente en las comisiones para judicializar asuntos concretos a esta época. En el feudalismo se exigía como requisito para juzgar que el juez conociera o viviera dentro de la localidad a la que pertenecía la persona a ser juzgada. Es decir, el juzgador conocía las costumbres del pueblo, de la comunidad y de la persona. A partir de esta época, el principio del juez natural ha sufrido diferentes transformaciones. Lo podemos observar en el artículo 56 de la Carta Magna inglesa, donde prevé la garantía del juicio justo por sus pares. También en el Bill of Rights de 1688, que contiene la exigencia de suprimir las comisiones regias ex post factum. Siendo 1790, en la Ley Revolucionaria Francesa, exactamente en el artículo 17, se estableció por primera vez el principio de juez natural de esta forma. Abro comillas. El orden constitucional de las jurisdicciones no podrá ser juzgado, ni los justiciables privados de sus jueces naturales mediante comisión alguna, ni a través de otras atribuciones u avocaciones que las determinadas por la ley. Cierro comillas. Luego, este precepto fue recogido por la Constitución francesa de 1791, artículo 4, capítulo 5 del título 3. A partir de esto, la idea de juez natural sigue siendo recogida por las constituciones francesas de 1814, 1830 y 1848 y será difundida por toda Europa para después así llegar a países de Latinoamérica como México, Argentina y Cuba. Buenas noches. El objetivo principal es explicar la importancia y características del concepto de juez natural como una garantía fundamental en el debido proceso en el marco de la Constitución Nacional y los pactos de los derechos humanos. Además, se busca analizar cómo esta garantía se relaciona con la imparcialidad judicial y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia, así como su relevancia en el sistema legal actual. Se inicia destacando con la consigna de explicar las características del juez natural como garantía del debido proceso y su relación con la imparcialidad judicial. Luego se hace referencia a la evolución de las reformas en el derecho procesal en el siglo XX, que llevaron a la despolitización del poder judicial y su importancia en la administración de justicia imparcial. También se aborda la importancia de que el juez sea designado previamente al hecho, que motiva el proceso y que esté dotado de competencia, independencia y responsabilidad. Se explora cómo la garantía del juez natural es esencial para el Estado de Derecho, en un régimen democrático y cómo asegura la imparcialidad del juez en el proceso legal. Además se menciona la función del juez penal en la actualidad, destacando su papel como administrador de justicia independiente e imparcial, encargado de resolver controversias. El objetivo general es abordar la relación entre el concepto de juez natural y la competencia judicial en el contexto de casos específicos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También se busca analizar cómo se relacionan el principio de juez natural y la competencia de los tribunales, destacando su importancia en el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Se comienza explicando que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos garantiza el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, ya que los tribunales involucrados estaban establecidos por la ley antes de los hechos sujeto al juicio. Además se menciona que corresponde a la ley establecer las reglas para la operación de la conexidad y definir a qué tribunal le compete conocer de las causas conexas.
Características del juez natural. Este derecho supone que el juez que conoce la causa debe ser competente, debe estar predeterminado por la ley, ser imparcial, idóneo, autónomo e independiente, y además cumplir con los requisitos legales para nombramiento. Los jueces penales realizan tareas fundamentales en una sociedad democrática y directamente relevantes en la vida de los ciudadanos. Determinan cuando ha tenido lugar un delito, quién es la persona responsable de su comisión y qué pena debe imponerse como consecuencia, garantizando los derechos de la persona acusada. Juez natural, que tiene el ordenamiento jurídico colombiano un significado preciso. Este es aquel a quien la Constitución o la ley ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto. Respecto a su imparcialidad, en este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en sociedad democrática. Juzgamiento por un juez o tribunal es una garantía fundamental del debido proceso, es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. Otorga el derecho de las partes de instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta personal del juez, cuestiona existe hechos demostrables o elementos convincentes que produzcan temores fundamentales, y estos son aquellos los que motivan por tales razones ajenas al derecho y que por ende el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. La vigencia del debido proceso es uno de los principios fundamentales de la justicia y tiene como uno de sus presupuestos que el juez que interviene en una contienda particular se aproxima a los hechos de la causa de modo imparcial, es decir, careciendo de manera subjetiva de todo perjuicio personal y asimismo ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permita desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad pueda albergar respecto a la audiencia imparcial. Carta Política Colombiana. En el artículo 29 establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observación de la plenitud de forma propia de cada juicio, exigiendo al legislador definir de manera clara, concreta, inequivocada la conducta reprobada. Se distingue por tres elementos. Está compuesto por el A, institucionalización legislativa previa del hecho, B, designación legal y por última la C, competencia para intervenir en el proceso según la ley prevista en el hecho. La exigencia de un juez competente, independiente e imparcial se remite necesariamente a la noción de un juez natural. Tiene el ordenamiento jurídico colombiano un significado preciso. La Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto. Segundo, un segundo principio constituye el elemento modular del debido proceso, en una medida que desarrolla estructura el postulado establecido en el artículo 29 superior. Tercero, precisando su contenido, la jurisprudencia ha identificado una serie de características en torno de la competencia de las autoridades judiciales, puntualizando específicamente la prohibición de crear tribunales, excepciones o desconocer la competencia jurisdiccional ordinaria.
pudimos ver la importancia de tener un juez imparcial en el sistema judicial para garantizar un proceso legal y justo. Menciona que nadie puede ser castigado sin un juicio previo y que debe ser juzgado por un juez designado por la ley antes de que ocurra el delito. Esta garantía es esencial para mantener un poder judicial independiente y proteger tanto la seguridad de la comunidad como la libertad individual. También se puede concluir que la incorporación de tratados de derechos humanos de 1994 creó un nuevo sistema constitucional que establece normas de igual importancia a nivel nacional e internacional. Esto significa que cualquier legislación relacionada con el proceso judicial debe estar en línea con estos tratados. Por otra parte, vemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos trató dos casos diferentes, uno llamado caso Apris-Barbera y otro caso Barreto-Leiva. En estos casos se discutió el derecho de las personas a ser juzgadas por tribunales regulares. El artículo 8.1 de la Convención establece que las personas tienen el derecho de ser juzgadas por tribunales normales. Esto quiere decir que el Estado no puede crear tribunales especiales solo para un caso en particular. Ahora vamos a hablar de la sentencia. El ciudadano Juan Pablo Anaya Santana presentó una demanda en contra de dos artículos de la Ley 153 de 1887 que trataba sobre los cambios en las leyes nacionales. El demandante argumentó que estos artículos violaban la Constitución al permitir que leyes posteriores pudieran establecer tribunales y procedimientos para juzgar a personas por delitos cometidos en el pasado. Según él, esto iba en contra del principio de legalidad procesal que dice que las reglas del proceso penal deben establecerse antes de que ocurra el delito. Otros ciudadanos y el Ministerio de Justicia argumentaron que los artículos eran constitucionales porque se referían a la aplicación inmediata de leyes procesales y no a leyes penales retroactivas. También señalaron que estas leyes no violaban el principio del juez natural. La referencia de la biografía que nosotros estamos utilizando se encuentra en los documentos en el campus virtual. A continuación les voy a hacer un glosario de los términos que estuvimos utilizando. Tenemos que la garantía internacional, además de la Constitución, también existen acuerdos internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos que exigen que las personas tengan derecho a ser juzgadas por un juez imparcial y competente. Juez natural. Esto se refiere a que el juez debe ser designado antes de que ocurra el evento que condujo al juicio y esta designación debe cumplir con las leyes previamente establecidas. Separación de poderes. A lo largo de la historia, los poderes judiciales se han limitado para evitar que los jueces sean influenciados por el gobierno e intereses políticos. Deben aplicar la ley de manera imparcial y justa. Imparcialidad del juez. Un juez imparcial es aquel que no tiene prejuicios, actúa de manera neutra, sin tomar partido en ninguna de las partes involucradas o con ninguna de las partes involucradas. Recusación o inhibición. Existen reglas y procedimientos legales para garantizar que los jueces sean imparciales. Si una de las partes cree que un juez no es imparcial, puede pedir su recusación, remoción o inhibición. Esto significa que el juez se debe abstener de juzgar el caso. Conexidad. La conexidad se refiere a la relación o vínculo entre casos judiciales que justifica que un mismo juez conozca de varios casos cuando existen elementos que los vinculan entre sí, garantizando así la unidad de las decisiones y la economía procesal.